a todos, hoy tenemos con nosotros al Maestro Sam Masich, creador del sistema Masich Internal Arts, y a Javier Arnanz, Maestro Javier Arnanz, Tudi, discípulo directo de Sam y también maestro de Tai Chi. Os voy a hablar un poco por encima de la gran trayectoria de Sam Masich, del Maestro Sam Masich, ya que es muy amplio y no podemos hacer más que un pequeño resumen por cuestión de tiempo. Sam Masich nació en 1962 y enseguida se mudó a New Princeton, la ciudad de nacimiento, Prince George. Prince George. Se mudó, Príncipe Jorge se mudó a Vancouver, donde empezó su entrenamiento de artes marciales, tanto judo como tai chi, de la mano de su primer maestro, Brian Gallagher. Y a partir de ahí, de todos los entrenamientos que tuvo, pues fue entrenando con diversos maestros de Estados Unidos y de Canadá, en China también. Y bueno, de los muy diversos maestros que tuvo, dos destacaron especialmente, de los cuales pasó a ser también discípulo interno. Estamos hablando de Liang Shouyu, el gran maestro Liang Shouyu, y del gran maestro Yang Yuimin. Gracias al trabajo que hizo con Brian Gallagher, pudo aprender el currículum completo del estilo Yang, y gracias a los conocimientos de diferentes artes internas como de Shinji, Pakua y de Qigong y diversos trabajos de estilos internos, incluso de otras artes marciales, incluido el judo, pues hizo su propio método de enseñanza que le hizo darle una vuelta de tuerca, creando el método o el estilo Yang de 5 secciones, que muchos conoceréis, donde es una forma más accesible para poder empezar dentro del estilo Yang. Él también tuvo numerosos títulos en competiciones, a destacar en 1994, que obtuvo en una competición internacional en China, en Shanghai, 7 medallas de oro en diferentes categorías. Todo esto, su formación, los éxitos en competición, le hicieron que fuera demandado como árbitro en diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional, y también ha ayudado a la formación de diversos árbitros para muchas organizaciones. Su trabajo de enseñanza dentro del Tai Chi comprende más de 40 años, puede ser. 40 años. Y gracias a esa experiencia, tanto de práctica como docente, en el año 2016 decide crear y dar a conocer al mundo su sistema de entrenamiento, Masich Internal Arts Method. Y por eso, qué mejor que teniéndolo aquí al creador del sistema, que nos hable un poquito de su método, que comprende cuál es el enfoque y todo lo que alrededor conlleva crear un método, ya que no es algo caprichoso. Maestro Sam, ¿podrías hablarnos sobre el método interno de Sam Masich? What I do is take traditional martial arts and approach them for modern students. Lo que Sam hace es tomar el enfoque de las artes marciales tradicionales y adaptarlo a los estudiantes actuales. For example, the basis of my program is traditional Yang style. Por ejemplo, la base de su programa es el Yang Tradicional. But traditional Yang style was developed, or traditional Tai Chi was developed during a time when people had very good attention spans. Pero el programa tradicional, el programa de Yang Tradicional, se desarrolló cuando la gente tenía bastante tiempo y capacidad de atención. Also in a culture where people really revered the teacher. Y también en una cultura en la que la gente reverenciaba al profesor. In the modern world we have Instagram and TikTok and Facebook and many things to break up our attention spans. En el mundo actual tenemos TikTok, Facebook, Instagram, muchas cosas que nos sacan nuestra atención. And we also, in the modern world, have maybe lost a bit of this traditional respect and reverence for the teacher.
Y también en el mundo moderno de alguna manera hemos perdido esa capacidad de reverencia hacia el profesor. Although I have to say, one of the experiences that I've had here in Spain compared to other places in the world is that there still is more of a respect for the role of teachers in people's lives. Aunque debo decir que una de las cosas que he experimentado estando aquí en España es que se sigue viendo esa imagen, esa reverencia hacia la figura del profesor. And I think this makes it easier for me to teach traditional material here. Y eso hace que para mí sea mucho más sencillo enseñar material tradicional aquí. So, what differentiates my work from maybe other traditional Yang style teachers? Así que lo que diferencia mi trabajo de otros profesores tradicionales, One is a focus on what I would call core principles. uno es el foco en lo que llamo los principios del núcleo, los principios básicos. So those foundational concepts and exercises start at the beginning and they go all the way through the program. Estos principios básicos nucleares empiezan desde el principio y se siguen desarrollando a lo largo de todo el programa. That means it starts with how we sit in our own body. Esto empieza desde cómo nos asentamos en nuestro propio cuerpo And how we generate movement at a fundamental level. y cómo generamos movimiento de una manera fundamental. The idea of generating movement through relaxation. La idea de generar movimiento a través de la relajación. And this goes through the full Yang curriculum. Y esto se sigue transmitiendo a lo largo de todo el currículum Yang. That means it involves bare hand solo practice, Esto significa que implica la práctica de la mano vacía individual, partner work which involves push hands and sparring routines, ejercicios de parejas que implican empuje de manos y formas de combate, traditional weapons armas tradicionales such as the saber, the sword, and the spear, como el sable, la espada y la lanza. as well. And this is where we can say this is not only my approach to teaching, this is actually an original creation. Y también, y esto es una cosa que la que va más allá de mi enfoque de enseñanza, también es una creación original. In my program, I've filled the gap between bare hand, push hands work and the saber with the dagger. En mi programa he llenado el hueco que queda entre el empuje de manos y el trabajo con sable con el trabajo de daga. So the dagger allows us to stay in the same range as push hands, but start to work with the weapons concept rather than jumping way out to a short, long weapon like the saber. La daga nos permite seguir manteniéndonos en el rango del empuje de manos, pero empezar a tener el concepto de tener un arma en la mano, en vez de tenernos que separar y salirnos de distancia para poder trabajar en el rango de las armas cortas. One of the things that also differentiates my approach to this traditional work Otra de las cosas que diferencia mi enfoque de este mundo tradicional is the 13 powers core. es el núcleo de los 13 poderes. So many traditional programs work with the 13 powers, or sometimes called the 13 postures. Muchos currículums tradicionales trabajan con la idea de los 13 poderes o las 13 posturas. And these are understood as Peng Lu Ji An Tai Liu Zhao Kao Y se entienden el Peng Lu Jian Chai Li Zhou Gao and Jin Tui Gu Pan Ding. y las 5 fases: avanzar, retroceder, mirar a la izquierda, contemplar a la derecha y posición central. What's very important about these traditional energies Lo que es muy importante sobre estas energías tradicionales is that they have an internal structure. es que tienen una estructura interna. 5 of the 13 are based on the stance and the behaviors of the stance. 5 de esas 13 tienen que ver con el paso y con el comportamiento de ese paso. And then 8 of these are based on hand or arm gestures. Y las otras 8 tienen que ver con brazos o manos, los gestos de los brazos o las manos. But of these 8, 4 are what we could call square energies. Pero de estas 8, 4 son las que podríamos llamar las energías cuadradas, That is to say, energies that work directly with the opponent, que podríamos decir que son las energías que trabajan directamente con el oponente, to the opponent's core, from your own core. desde mi centro al centro del oponente. And then 4 of these are diagonal or sort of
off-center energies. Y las otras 4 son energías diagonales o desde fuera del centro. These are the energies that pull away from the square, Son energías que sacan del cuadrado or they approach the square, but they approach from the diagonal. o que enfocan al cuadrado pero no lo enfocan desde el centro, lo enfocan desde el lado. So here we have a pattern. Así que esto nos da un patrón. Yeah, that's what I mean. Yeah, like if you're making clothing, you make a pattern, and then it doesn't matter what fabric you use. Es de la misma manera que cuando estás haciendo con ropa, haces el patrón y luego da lo mismo el tipo de tela que pongas. The pattern is 4 square and 4 diagonal, supported by 5 behaviors. El patrón son 4 cuadradas, 4 diagonales, dándole soporte los 5 comportamientos. So this idea is not unique or original to me. This is an ancient idea, and many traditional Tai Chi teachers use this idea. Esto no es una idea nueva de Sam, es una idea tradicional, muchísimos profesores la utilizan. What's different possibly about my program or the Masich Internal Arts Method Lo que es posiblemente distinto de su programa, del método de artes marciales internas Masich, is that this 4 square, 4 diagonal, 5 face method is applied to everything in the curriculum. es que este método de 4 cuadradas, 4 diagonales y 5 fases se aplica a todo en el currículum. So when we approach the saber, the sword, the spear, and, as I said, the dagger, Así que cuando nosotros trabajamos con el sable, la espada, la lanza y, como ha dicho, la daga, they follow the same square, diagonal, supported by behaviors Sí. concept. siguen la misma idea de 4 cuadradas, 4 diagonales soportadas por 5 fases. So this is not so much a question of different work or different material, but the way we approach the traditional material. Así que no se trata de un tema de distinto trabajo o distinto material, sino de la manera en la que enfocamos el trabajo sobre ese material. Now we could think of that as being the main program, or the if we use let's say the image of an airplane. Podríamos decir, o sea, no es que eso sea el principal programa, si utilizamos la imagen de un avión, It's like the fuselage of the airplane. es como el fuselaje del avión. The point of the airplane is that it's a container that carries something from one place to the other. El punto, la idea del avión es que es un contenedor que lleva algo de un sitio a otro. So we could say that traditional Yang style is the fuselage of the airplane. Así que podríamos decir que el estilo Yang tradicional sería el fuselaje del avión. And then there's 2 wings. Y luego tenemos 2 alas. So one of the wings is the preparation work that takes us to the fuselage, Una de las alas es el trabajo de preparación que nos lleva hasta el fuselaje. and the other wing is the extension of the fuselage, what we can take from the core program outwards. Y la otra es la extensión del fuselaje, lo que podemos tomar del núcleo del programa para llevarlo más allá. So the one wing is the preparation wing is what we call the 5-section Tai Chi Chuan program. El currículum, el trabajo de preparación es lo que llamamos el currículum de 5 secciones, el programa de 5 secciones. So this is a program that can exist unto itself. Es un programa que puede funcionar por sí mismo. Many people around the world practice forms from the 5-section program. Mucha gente por todo el mundo practica formas de este programa. And the idea is that this can be actually a standalone program. Y este podría ser un programa que funciona por sí solo. There's people who like to get into Tai Chi, they want to learn the Tai Chi forms and principles, Hay gente que quiere entrar en el Tai Chi, aprender algo de formas y principios, but they have difficulty committing to the full traditional program. pero tienen dificultad para comprometerse con todo el programa tradicional. So this program can be a standalone program only for those people, or it can be preparation for the traditional program. Así que este programa de 5 secciones puede funcionar por sí solo para esta gente o ser un método de preparación para trabajar con todo el programa tradicional. Now all of that is work that I've developed from traditional martial arts, Todo este traditional Tai Chi. Todo este programa es un programa que él ha desarrollado extrayendo del programa tradicional de Tai Chi. So we could say we have traditional Yang style Tai Chi as the fuselage of the airplane and the 5-section program as the preparatory wing. Así que entonces tenemos el fuselaje, que es el programa tradicional de Yang,
Una de las alas es todo el método de preparación, que es el método de 5 secciones. The other wing is how we can extend this work outwards. El otro ala es cómo podemos extender esto más allá. So this involves my approach to Baghuazhang and Xingyiquan. Esto incluye su enfoque del Bagua y del Xingyi. And both of these styles I've studied traditionally. Y estos dos estilos los ha estudiado de manera tradicional. As well, it includes other extensions like work with acupuncture and healing modalities. Y también incluye otras extensiones como el trabajo con la acupuntura, otras modalidades de sanación. And ways of studying traditional Chinese literature, for example, the I Ching or the Tao Te Ching. Y algunos modos de estudiar literatura china como el Tao Te Ching o el I Ching. And by extension, how we can take this basic concept and philosophy and use it in all areas of life. Y en esencia cómo tomar estos conceptos y filosofía y utilizarlos en nuestra vida. So that's kind of a summary or an overview of what we would call Masich Internal Arts Method. Así que esto sería un resumen o una visión general de lo que llamamos el método Masich de artes internas. Es muy interesante. Mucha gente que quiere empezar con la práctica de Tai Chi, ¿no? Yo he tenido experiencia como profesor que lo ven o prueban una clase y dice, es que me parece que es muy difícil, no sé por dónde empezar. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere empezar, que le gusta, pero que encuentra dificultades para saber por dónde empezar? ¿Cómo debe plantearse sus inicios? It's really a question of circumstances. Es un tema de circunstancias. So we have to be a bit flexible. Tenemos que ser un poco flexibles. There is a few ways we could go that are more ideal. Tenemos algunas maneras en las que podríamos ir que son más ideales. But really what we have to do is contingent on everybody's reality. Pero lo que tenemos que hacer tiene que ser contingente con la realidad de todas las personas. And this is why I created the 5-section program to be a modular program. Y por eso cuando creé el programa de 5 secciones fue con la idea de ser un programa modular. It's actually an intentional way of developing a program following the accidental development in traditional Tai Chi. So, in traditional Tai Chi, things have developed in a more or less modular way, but by accident. En el enfoque tradicional, todas las cosas se han desarrollado en módulos, pero de una manera accidental. So, in developing the 5-section program, this preparatory wing of the airplane, así que preparando el programa de 5 secciones, este ala de preparación, I took this modular structure that exists in traditional Tai Chi and specifically applied it to the development of this program. Tomé esta forma modular que hay en el enfoque tradicional del Tai Chi y lo apliqué en este programa. Why this is important to your question? Porque esto es importante para tu pregunta. Because where do we start? Porque ¿dónde empezamos? In a program that is not very well integrated, en un programa que no está demasiado bien integrado, we have a problem if we start in the wrong place. Tenemos un problema si empezamos en el lugar equivocado. But in a completely integrated modular program, we can basically start anywhere. Pero en un programa bien integrado modular, básicamente podríamos empezar en cualquier punto and jump into the program. Y entrar dentro del programa. Some things don't work so well. Algunas cosas no funcionan tan bien. For example, in the 5-section program, there's a more advanced, intermediate to advanced, 2-person sword sparring routine. Por ejemplo, dentro del programa de 5 secciones hay una forma que es de intermedio avanzado de parejas de espada. It's a little difficult to start a beginner there. Es un poco difícil para un principiante empezar por ahí. It would be better if they had foundation in stance work, in basic movement, and in sword. Sería mejor que tuviesen bases en trabajo básico, en pasos y en espada. In the 5-section program, when you learn a sequence, for example, the
Yang style bare hand sequence, En el programa de 5 secciones, cuando aprendes una secuencia, por ejemplo la secuencia de mano vacía del estilo Yang en 5 secciones, the same section is applied to the two-person form, to the solo sword form, to the partner sword form. la misma sección se aplica a la forma de parejas, a la forma de espada y a la forma de parejas de espada. So ideally one would go from the simpler forms to the more complex, Así que idealmente cuando alguien va de las formas más simples a las más complejas, but even if you started to learn the more complex forms first, you would still be learning the sequence of the other forms. pero incluso aunque empieces aprendiendo las formas más complejas, también vas a estar aprendiendo la secuencia de las formas. And this is what I mean by modular. If a student comes in and it's not really convenient to start them at the very beginning, Y eso es lo que quiero decir con modular. Si entra un alumno y no es demasiado conveniente que empiece desde el principio, it's possible for them to enter into the study from different places. es posible para ese alumno que entre en el estudio desde diferentes puntos. So if my students are working on the 5-section solo sword form, Así que si mis alumnos están aprendiendo la forma de 5 secciones individual de espada and a new student comes in, y un alumno nuevo entra, they can join in and they're still actually learning the 5-section sequence of all of the other forms. se pueden unir a ese grupo y de hecho están aprendiendo la secuencia de todas las otras formas. If you did that in the traditional form, if you started learning the traditional Yang sword form, Si lo haces en el currículum tradicional, si entras y te pones a aprender la forma de espada tradicional, it would be very difficult to apply this back to other Yang practices. es muy complicado aplicar lo que aprende ahí a otras prácticas del estilo. So, as to the question, where does the beginner start? This is partly answered by how I structure the preparatory program. They can jump in almost anywhere. Así que para la pregunta de dónde empiezan los alumnos, esto es la idea. Pueden casi saltar en cualquier punto. The ideal starting place, though, El punto de entrada ideal, sin embargo, is with the most simple basic form, like the 5-section solo Yang form. es con la forma simple de mano vacía de 5 secciones. Because there it's quite easy to start learning core principles. Porque ahí es muy fácil empezar a aprender los principios básicos, Things about the stance, things about the body structure and posture. cosas que tienen que ver con el paso, con la estructura corporal, con la postura. And the idea here is that these core principles translate through everything, not only in the 5-section program, but the traditional Yang program and all the way to the Xingyi Bagua extensions. Porque la idea es que estos principios se extienden no solamente a este programa, sino al programa tradicional y más allá a las extensiones del Xin y el Bagua y todos. What you learn about body comportment, posture and movement at the beginning continues through the entire program. Lo que aprendes sobre el comportamiento del cuerpo al principio continúa durante todo el programa. Many of the basic ideas in the early core principles are based on Tai Chi classic writings. La mayoría de los principios básicos que se trabajan desde el principio están basados en los textos clásicos sobre los principios del Tai Chi, But use language that's more suited for modern learners. pero usando un lenguaje que es más adecuado para los aprendices modernos. So, for example, in traditional Yang Tai Chi or traditional Tai Chi Chuan, Así, por ejemplo, en Tai Chi tradicional we would talk about the 5 phases of the stance. hablábamos sobre las 5 fases del paso. Now, the first problem there is that almost everyone has a completely different interpretation of what this is. El principal problema es que todo el mundo tiene una idea distinta de qué significa esto. Which means that actually people don't use it. Así que llega a que la gente ni siquiera lo utilice. Most people don't really use this concept seriously, Mucha gente no utiliza este concepto de manera seria, even though it's a foundational traditional concept. aunque es un concepto básico tradicional. So somewhere along the way I asked the question, why is this? Así que en algún momento en el camino me hice esta pregunta, ¿por qué pasa esto? And part of the reason is it's a difficult concept to understand. Y una de las razones es porque es un concepto difícil de entender. What are the 5 phases? ¿Cuáles son las 5 fases? So I use what we could call simplified language or simplified concepts that
directly relate to the 5 phases Así que concept. utilizamos lenguajes simplificados o conceptos simplificados que hacen relación a esas ideas. So for example, instead of talking about advancing, stepping, retreating, stepping, gaze left, look right, central settling, Así que en vez de hablar del paso avanzando, retrocediendo, contemplando a la izquierda, observando a la derecha y posición central, I talk about the natural hip track hablo sobre el recorrido natural de la cadera and how the waist turns against the hip track. y cómo la cintura puede girar en contra de la cadera. These are concepts that beginning students can digest, Esos son conceptos que los principiantes pueden digerir and they're directly foundational to an understanding of the 5 phases of the y stance. son directamente la base para entender los conceptos tradicionales. So, given that the 5 phases of the stance is the basis of the 13 powers, and the 13 powers is the basis of the whole art, Así que teniendo en cuenta que las 5 fases del paso son la base de las 13 poderes, los 13 poderes es la base de todo lo demás, it's good to have a strategy for beginners está perfecto, está muy bien tener una estrategia para principiantes that allow them to enter into that path. que les permite entrar en ese camino. So if a person starts Tai Chi in the Masich Internal Arts Method program, Así que si una persona empieza en el Tai Chi, en el método Masich de artes internas, and they only are interested in a recreational introduction to Tai Chi, y solamente están interesados en la parte recreativa o una introducción al Tai Chi, they still actually have solid, permanent, foundational skills siguen teniendo bases sólidas y permanentes, o sea, habilidades sólidas y permanentes, that can take them further into this program or into other programs. que pueden llevarlas más adelante en este programa o en otros programas. Perfecto, o sea que ya sabéis, si no sabéis por dónde empezar, buscaros a alguien que trabaje con el método de Sam Masich y será mucho más sencillo. Bueno, agradecer tanto al maestro Sam Masich como a Javier Arnanz su intervención. Seguro que os ha ayudado a todos y nada, conocerle. Tanto Sam Masich como Javier Arnanz tienen sus propios canales de YouTube donde podéis ver sus trabajos y ampliar los conocimientos que nos ha mostrado el maestro. Masich Internal Arts en YouTube. ¿Alguna plataforma más? On the website, Tiene la página masichinternalarts.com and Masich Internal Arts Method on Facebook. Pues ya tenéis web y Facebook. Can I plug one more thing? ¿Puedo hablar una cosa más? So, almost 20 years ago, Hace unos 20 años I made a tour, Tai Chi Odyssey, hice un viaje, una odisea de Tai Chi. from Canada through the United States into Mexico, 23,000 kilometers. Desde Canadá a Estados Unidos a México, unos 23.000 kilómetros. And I interviewed some of the top Tai Chi players of that generation. Y entrevisté a los principales practicantes de Tai Chi de aquella generación. Famous masters like William C.C. Chen, Antiguos famosos maestros como William C.C. Chen, Benjamin Lo, Liang Shouyu, Yang Jingming, and a lot of Tai Chi practitioners at different levels. y un montón de practicantes de Tai Chi a distintos niveles. Hundreds of hours of footage. Tengo cientos de horas de grabación. So I've recently released the first episode of a series Y recientemente he dado salida al primer episodio de una serie called Tai Chi People que se llama Tai Chi People, la gente del Tai Chi, that deals with some of these really interesting people from now one generation ago. tiene que ver con esta gente muy interesante del Tai Chi que son de la generación anterior, And it interviews them and makes portraits of these different people, and it also looks at different themes within Tai Chi. y entrevistarles, hacerles un retrato de esta gente y también hablar de distintos temas en el mundo del Tai Chi. So this is quite a lot of work, but it's something I just really want to give to the Tai Chi community. Esto es un poco de trabajo, pero es algo que quiero regalar a la comunidad del Tai Chi. So check out Tai Chi People over the next few years as the episodes come out, 4 a year, Así que estar atentos sobre estos capítulos, van a salir unos 4 al año on Masich Internal Arts on YouTube. en Masich Internal Arts en su canal de YouTube.
Thank you, David. You're welcome. Thank you, Javi. Y muy interesante el episodio, el primero sobre Mario Napoli. Sí, sí. Hay que verlo. Él es un viejo amigo de mí de América. Sí, sí. Y también Maestro Javier Arnanz está haciendo cosas muy interesantes en su canal de YouTube, Instituto Movimiento Salud. Movimiento Salud en YouTube. Movimiento Salud en YouTube, su página Instituto. Mi página también, movimientosalud.es. Movimientosalud.es. Y en Facebook también lo podéis encontrar. En Facebook sí que es Instituto Movimiento Salud. Alguno era. O sea que os recomiendo eso, que si os ha gustado, que investiguéis, entréis un poco porque os va a sorprender gratamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Yeah. ¡Oye! Oye.